Pues hoy ha sido un día de estos que el ordenador ha resistido todo lo que ha podido y más. Y bueno, Dios mediante, ahora a partir de ahora el ordenador se va a portar bien. Estamos terminando ese libro de Deuteronomio. Es un reto que he tenido en la mente durante mucho tiempo, ese pensamiento de estudiar para comprender la importancia de este libro. Este libro que, como vimos al principio de estos mensajes, es uno de los libros más citados en todo el Nuevo Testamento. Es un libro que Jesús cita 3 veces cuando resiste la tentación de Satanás. Obviamente es un libro importante y sin embargo tengo que admitir que muchas veces leyendo el libro pues no había llegado a comprender realmente el mensaje central y pues a lo largo de estos mensajes pues ha sido bonito pues entrar más en este libro y comprender más sobre el mensaje del libro. Todavía, aunque hoy terminaremos el libro, Dios mediante, dentro de unas semanas volveremos al libro para hacer un último repaso, para comprender pues la imagen grande en cuanto al libro. Así que pues hoy vamos cerrando el libro, pero obviamente todavía nos queda algo para hacer en el libro. Pues el libro termina, como comenté la semana pasada, con la última escena en la vida de Moisés. Entonces, bueno, he sacado esta imagen, ese cuadro que alguien ha pintado, pero ese no es el final del libro de Deuteronomio, sino que este es el final de Génesis. Ese es el momento que Jacob llamó a sus hijos, incluso en ese cuadro notamos definitivamente a José, que está vestido de egipcio, y Jacob bendice a sus hijos. Y así, uno por uno, va pasando por cada uno de estos 12 hijos, pronunciando una bendición y a veces una maldición sobre sus hijos. Entonces, el libro de Deuteronomio termina de la misma forma. Moisés, ya mayor, ya listo para pasar de esta vida a la presencia de su Creador, llama a las 12 tribus y ahora pasa uno por uno dando una bendición sobre cada una de las tribus. Si miramos la sección, hemos estado desde el 27 y 28 hablando de las bendiciones y las maldiciones y obviamente pues toda la sección tiene que ver con bendiciones, maldiciones y por lo tanto no es ninguna sorpresa que aquí al final, antes de la muerte de Moisés, tenemos estas bendiciones que Moisés pronuncia. El capítulo 33 básicamente se entiende de la siguiente manera. Tenemos una breve introducción a las bendiciones de los versículos 2 al 5 y por lo tanto tenemos al final una terminación en los versículos 26 al 29, lo que hemos leído juntos, y luego en el centro tenemos 10 bendiciones. Creo que está modelado en la ley, en los 10 mandamientos, y por lo tanto tenemos 10 bendiciones pronunciadas sobre las tribus, los hijos de Jacob. Ahora, igual estás preguntando, un momento, pero son 12 tribus. Entonces, ¿cómo tienes 10 bendiciones? Bueno, eso es lo curioso de ver. Bueno, vamos a comenzar con esta introducción que tenemos aquí. Leemos estas palabras: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán. Tenemos 3 sitios mencionados: Sinaí, obviamente el monte Horeb, donde Dios bajó y dio los 10 mandamientos. Luego Seir es dentro del territorio de Esaú, y luego habla del monte de Parán. Bueno, geográficamente hay mucho debate exactamente de qué montículo es, qué montaña es, y vamos, no hay tiempo ni en esta mañana de empezar a mirar esto, ni tampoco tiene mucha importancia de saber exactamente la localización geográfica de estos sitios, pero lo bonito es que aquí tenemos la imagen del Señor que resplandece sobre su pueblo. No sé de vosotros, pero
A mí, una de las cosas que más me gusta de ir al trabajo es ver el amanecer. Me encanta por la mañana ese pequeño viaje que tengo que hacer y ver cómo sale el sol, los colores del sol. Bueno, por supuesto, también me gusta estar en casita por la tarde y ver el atardecer, que también es muy bonito, pero ese momento de que el sol se presenta por la mañana, esa es la imagen que tenemos aquí, que Dios dice que ha resplandecido, ha esclarecido sobre su pueblo. Y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron sus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Bueno, una cosa que podemos notar aquí es que igual os ha llamado la atención que habla aquí de Moisés en tercera persona. Dice, cuando Moisés ordenó una ley, y sin embargo estoy diciendo que estas son las bendiciones de Moisés. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, hay variedad de postura en cuanto a esto. Hay algunos que van a mantener que, por supuesto, Moisés escribió estas palabras. ¿Y por qué se puso a sí mismo en tercera persona? Ya le podemos preguntar cuando lleguemos al cielo, que eso es un poco de no sabemos por qué lo haría. Otros proponen que, puesto que en el capítulo siguiente vamos a leer de la muerte de Moisés, proponen que en esta parte del libro, pues alguien, seguramente Josué, pues escribe pues esa última parte y posiblemente aquí añade esa introducción a las bendiciones de Moisés. Yo personalmente voy a seguir con el pensamiento de Moisés. Si estoy equivocado, Moisés me lo puede comentar cuando estemos ahí en el cielo, que eso lo añadió Josué, pero voy a seguir por lo más seguro y decir, puesto que el libro es de Moisés, voy a entender que Moisés escribe esto. Entonces me preguntas, ¿y por qué Moisés habla de sí mismo en tercera persona? David no lo sabe. Lo único que puede decir. Bueno, ¿qué tenemos en esta introducción? Primeramente vemos la gloria de Dios que se presenta a su pueblo juntamente con su ley. Esa ley que es el regalo de Dios. Dios resplandece sobre su pueblo y Dios entrega a su pueblo esta ley. Recordamos, la ley es el pacto, ese deseo de mostrar que quiero tener una relación con vosotros. Y el Dios que resplandece sobre su pueblo, mira hacia su pueblo en el deseo de entrar en una relación con ellos. ¿Cómo es esta relación? Pues es el amor de Dios que guía a su pueblo. Amó a su pueblo. He saltado una palabra. Aún amó a su pueblo. ¿Por qué el aún? ¿Israel era fácil de amar? Desde luego, nosotros somos fáciles de amar. Y sin embargo, Dios nos ama con un amor eterno y luego Dios nos une en el matrimonio y dice, esposos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, dice, someteos a vuestros maridos, pero el pensamiento es una sumisión de amor, por supuesto. Es interesante, el amor no nos nace siempre, no es fácil. Y sin embargo, Dios quiere que recordemos que su amor es eterno. ¿Y su amor cómo se demuestra a su pueblo? Dice, ellos siguieron tus pasos recibiendo dirección de ti. Me encanta este pensamiento de Dios guiando a su pueblo, abriendo el camino delante de su pueblo. Los de Israel no tenían que dudar mucho sobre ese tema, porque durante 40 años una nube se había levantado delante de ellos y había movido por delante de ellos, guiándoles por el camino. Y cuando la nube bajaba, pues levantaban el tabernáculo y el campamento. Dios había guiado los pasos de su pueblo a través del desierto y ahora Dios está prometiendo, eso no se ha terminado.
aunque tengáis casas y ciudades, ya no vais a ser nómadas. Y no obstante, yo voy a seguir guiando a mi pueblo. ¿Por qué? Porque os amo. Y en la última parte vemos a Dios como el rey. Y fue rey en Jesurún. Jesurún es una ciudad, es una región de la tierra. Y entonces nos habla primeramente de Dios como el rey sobre su pueblo. Sabemos que no pasa mucho tiempo hasta que el pueblo dice, pues quisiéramos nosotros ser como las demás naciones. Quisiéramos tener un hombre que reine sobre nosotros. Qué triste cuando paramos a pensar en esto. Querer ser como las demás naciones con un ser que el poder le va a ejercer una corrupción sobre su persona, como ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. No digo que no haya buenos hombres que sean reyes, sino que a todos los hombres que tienen autoridad viene la tentación de que se les suba a la cabeza esa autoridad y abusar de su autoridad. Y sin embargo, Dios se había presentado a su pueblo como yo soy el rey de mi pueblo, amo y guío a mi pueblo y por lo tanto yo soy su rey. Y sabemos que Israel rechazó ese rey que reinaba sobre ellos. Pues con esta introducción de adoración a Dios, en que vemos a Dios como el Dios de amor, de gloria, que quiere reinar sobre su pueblo, Moisés empieza a bendecir las tribus de Israel. Entonces empieza a bendecir y aquí tengo la lista de las tribus, una vez más, por supuesto las estructuras estas que hemos comentado, veo aquí que sigue este patrón, sobre todo porque llegamos aquí al centro y tenemos José, que son dos tribus, Efraín y Manasés, y luego después notamos que Zabulón e Isaacar, también Moisés lo junta de esta manera, y por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 10 bendiciones. Tenemos 10 bendiciones puesto que juntamos aquí y juntamos también con José. Ahora, si realmente eres muy bueno en tus conocimientos, notarás que falta un nombre. Aquí tengo la lista del orden de los hijos de Jacob, de Israel, Rubén, Simeón, Leví, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Simeón falta. ¿Qué pasa con Simeón? Bueno, voy a comentar qué es lo que pasa con esto, pero vuelvo a la pregunta, y es una pregunta que no es una pregunta súper profunda y práctica, pero una pregunta que creo que merece la pena comentar por lo menos. ¿Por qué este orden? Cuando Jacob bendice a sus hijos, los bendice en orden de edad en base de la madre de cada uno. O sea, primeramente empieza con los hijos de Lea, luego de Raquel, luego las concubinas, pero ese orden es distinto. Notamos que, por ejemplo, pasamos de Rubén a Judá y notamos que Judá es el cuarto en lugar. Y está todo fuera de orden. ¿Qué está pasando con este orden? Bueno, he hecho un poco de esfuerzo aquí para intentar aclarar lo que está pasando. Notamos que aquí Simeón está fuera. Algunos proponen que quizás eso es porque Simeón luego después en la herencia se mezcla con Judá y por lo tanto empieza a desaparecer un poco, lo cual no tiene mucho sentido porque esto es Moisés el que escribe y todavía Simeón no está heredando con Judá. Pero bueno, al final voy a tener que dar la contestación que menos me gusta dar. Lo salta porque lo salta. Pero Simeón no está en la lista. Pero notamos que lo que hace es que empieza con los hijos de Lea y luego inserta a los hijos de Raquel en orden inverso. Primeramente el más joven, Benjamín, para luego después llegar a José, Efraín y Manasés. Y luego después termina con Lea, con Zabulón e Isaacar. Estos son los hijos que nacieron después. O sea, Lea dio a luz a 5 hijos y luego después, no, a 4 hijos y luego después 2 más. Y hay un tiempo entre estos hijos
y por lo tanto aquí salta. Luego tenemos los hijos de las concubinas aquí abajo, pero la verdad es que es un poco de un misterio. ¿Por qué este orden? Al final, la mejor respuesta que encuentro es la siguiente. Empieza con Rubén. Por cierto, el monte Nebo es donde Moisés subirá y morirá. Así que morirá aquí en esa zona y está aquí cuando da estas bendiciones. Bueno, la primera bendición cae sobre la tribu donde están en este momento, Rubén. De ahí pasa a Judá, siguiendo en la misma línea. Leví, obviamente no tiene tierra, Leví está repartido entre todas las tribus. Luego después pasa a Benjamín. Luego después José, Efraín, ahí ya veis Efraín aquí, y Manasés, que está partido. Después Zabulón y a Isaacar, que están ahí juntos. Por cierto, esto es Galilea, esta es la tierra de Jesús, donde Jesús vivió. Y continuando al norte, bueno, tenemos a Gad, ahora que recogemos Neftalí, Dan, que por cierto, Dan hereda aquí, pero termina aquí al norte, más adelante. Y finalmente Neftalí y Aser, aquí en el norte. De alguna manera, las bendiciones, creo, al final caen más o menos en cómo Moisés contempla la tierra, empezando desde el sur y moviéndose poco a poco hacia el norte, con algunos saltos que tampoco entendemos del todo. Bien, entonces, tenemos estas bendiciones. ¿Qué dice Moisés a estas tribus? Bueno, en vez de ir tribu por tribu, he intentado resumir un poco los pensamientos. Y el pensamiento general que veo aquí es que Dios ayuda a su pueblo. Después de todo esto es el pensamiento de la bendición de Dios. Dios ayuda a su pueblo. ¿Cómo ayuda a su pueblo? Quiero empezar primeramente en la bendición a Judá, en el versículo 7. Cuando leemos el versículo 7, leímos lo siguiente. Dice así: esta bendición profirió para Judá. Dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Leemos esta palabra así. Y bueno, que Dios oiga a su pueblo. Qué bendición. Qué bendición saber que podemos hablar a Dios y Dios nos oye. Eso es una bendición impresionante, increíble. Qué bonito ese primer momento en que hemos tenido la sensación de que la oración no era solamente pronunciar palabras, sino que realmente Dios nos oye en cuanto a la oración. Pero creo que esa no es la mayor bendición que Moisés tiene en mente para Judá, sino que en la siguiente frase dice: y llévalo a su pueblo. Ese pensamiento de llévalo a su pueblo es un poco misterioso cuando lo vemos, pero puesto que estas bendiciones están un poco hechas para recordarnos las bendiciones de Génesis, creo que conviene en este caso volver atrás a Génesis. ¿Cuál fue la promesa que hizo Jacob para su hijo Judá? Lo curioso es que no esperabas una gran bendición para Judá. Después de todo, Judá es el que, bueno, perdió a su esposa y luego después prometió que después de que muriera, pues su hijo mayor y su hijo menor, prometió darle a su hijo menor a la esposa de la que había sido la esposa de su hijo mayor. Pero luego después no lo hizo, así que su nuera hizo algo sumamente preocupante y terminó acostándose con su suegro. Esa historia es una de las historias de la Biblia que leemos y decimos, siguiente historia, vamos a algo un poco más bonito, ¿no? Pero Judá es un personaje que decimos, no espero nada de él, nada de Judá, es un hombre que no me agrada. El hombre vendió a su hermano y ahora
termina teniendo un hijo con su nuera, un desastre. Yo preferiría mirar en la otra dirección y olvidarme del nombre Judá. Y sin embargo, Dios tiene promesas para Judá. Todo viene cuando Judá reconoce que es injusto en lo que ha hecho. Ese momento que Judá está a punto de matar a su nuera por fornicación, sin reconocer que él es un fornicario, es el fornicario, y para y reconoce, ella es más justa que yo. Si ella es pecadora y merece morir, ¿yo qué soy? Yo soy pecador aún más digno de muerte. Y en la vida de cada persona, ese es el momento que las cosas cambian, cuando una persona puede reconocerse pecador delante de Dios. Y entendemos que Judá puso su confianza en Dios porque sabía que él no podía salvarse a sí mismo, sabía que su iniquidad era tal que merecía la muerte ante Dios. Y hay un cambio en su vida a partir de este momento. Y cuando Jacob da la bendición a las tribus, a los hijos, a sus hijos, a Judá le cae una bendición increíble, la promesa de un legislador que vendrá, alguien que vendrá para reinar sobre su pueblo. Por lo tanto, Judá se convierte en la tribu real. David, Salomón, todos los reyes de Judá son de la tribu de Judá, porque es la tribu real. Pero ese legislador no era Salomón o no era David. Ese legislador es Mesías. Y por lo tanto, cuando llego aquí el versículo 7, oye, oh Jehová, la voz de Judá y llévalo a su pueblo. Yo entiendo estas palabras como una referencia al Mesías. La promesa que Dios había hecho, ahora Judá ruega y pide, Señor, tráelo, trae esa promesa a ese Mesías que vendrá un día para reinar perfectamente sobre el pueblo. Por lo tanto, quiero empezar con este pensamiento porque Judá recibe esta bendición, ese recordatorio de que viene el Mesías para ellos. Pero no solo eso, veo también en el versículo 16 algo precioso. Dice así, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. ¿Quién habitó en la zarza? Leemos estas palabras y tenemos que entender que eso es Moisés, recordando aquel día en el desierto que paseando con las ovejas ve algo que jamás había visto en la vida. Una zarza ardiendo y sin embargo que no se consume. Y se aparta para ver esa maravilla y escucha la voz que dice, Moisés, quita el calzado porque estás en un lugar santo. Yo estoy aquí. Y allí fue el día que Moisés se encontró cara a cara con el Dios que tenía un plan para él. El que habita en la zarza y sin embargo habla de su gracia hacia su pueblo. Y quiero empezar con este punto porque realmente toda bendición que Dios tiene para su pueblo empieza con su Mesías y con su gracia. Si no es por el Mesías, si no es por el Hijo de Dios, no hay bendición para el ser humano. Toda bendición pasa por Mesías, nuestra confianza en Mesías. Y tenemos que reconocer que toda bendición que recibimos es la pura gracia de Dios. No merecemos nada de Dios. Dice el libro de Job, y Pablo lo cita en Romanos, ¿quién le ha dado a Dios primero para luego después demandar y decir, Dios, tú me debes? Dios, me tienes que bendecir. ¿Quién está en posición de obligar a Dios? Y la respuesta es nadie. Nadie. Nadie puede demandar a Dios. Y sin embargo, Dios bendice a su pueblo porque es su pura misericordia y gracia hacia nosotros. Continúo. Y hay otra imagen preciosa que vemos varias veces en este libro. Lo vemos precisamente en la bendición a Benjamín y a Gad. Dice el versículo 12, a Benjamín dijo,
El amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Ese pensamiento de que Jehová está con su pueblo, vive con su pueblo y por lo tanto su pueblo vive confiado, con esa tranquilidad, esa paz, porque, hombre, si Dios es por mí, ¿qué más me da? ¿Quién está en contra? ¿Lo puedes imaginar dentro de otro contexto por un momento? Imagina que vamos a organizar un partido de fútbol y ya empezamos a dividir los equipos y empezamos a mirar el equipo que tenemos y decimos, vamos mal. El otro equipo, pues van todos los más fuertes, los que saben jugar, y nosotros como los que no jugamos tanto y de repente dice, ay, traigo uno más para jugar con nosotros. Y aparece Messi en la cancha. Ahora, me sabe mal decir eso, porque yo me casé con una familia de Real Madrid. Pero bueno, tengo que decirlo. Messi. Y de repente, ¿cómo te sientes en cuanto a tu equipo? Me da igual quién está en el equipo. Porque si está Messi, pues mira, vamos a pasarle la pelota. Incluso igual nos sentamos y disfrutamos del partido. Porque total, ¿qué voy a hacer yo allí? Bueno, vamos a multiplicar eso por 1.000.000 de veces. Si Dios es por nosotros, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué estamos ajetreados? ¿Por qué estamos ahí luchando? Si es que tenemos a Dios que habita en medio de nosotros. Ese es el pensamiento que tenemos aquí en el versículo 12. Lo vemos también en el 20 y 21. Dice, Agad dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad. Como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador y vino en la delantera del pueblo con Israel, ejecutó los mandamientos de los justos, decretos de Jehová. Ese pensamiento de que Dios hizo ensanchar a Gad y ahora Gad reposa. Ahora, la imagen es un poco fuerte para nosotros porque estamos un poco fuera de contacto, pero la imagen es del león que reposa después de matar la presa y empieza tranquilamente a comer su comida. Ahora, sí que es un poco fuerte, empieza a hablar del brazo, de tiesta, o sea, un poco desagradable igual para nosotros, pero esta imagen de este reposo que tiene Gad, ¿por qué? Porque Dios le ha dado ese reposo y por lo tanto está tranquilo. Y pienso en esta imagen para nosotros, esa imagen de habitar confiados. ¿Realmente vivimos así? ¿Habitamos confiados sabiendo que Dios está con nosotros? Continúo. En el versículo 11, hablando otra vez a Judá, leemos estas palabras. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe el agrado de la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecen para que nunca se levanten. He escogido este versículo, aunque hay otros que podría haber comentado, pero esa imagen de que Dios pelea por su pueblo. Dios es el que hiere al enemigo de su pueblo. Esa es una imagen de la fuerza. No es que Judá va a tener victoria porque Judá es muy fuerte. No es esta imagen. La imagen es que Judá va a tener victoria porque Dios es su fuerza. Y continuando, llegamos a la última bendición y leemos de Aser. Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Eso es una imagen de riqueza, de abundancia, que incluso moje el pie en aceite, ese pensamiento de poner aceites para la piel,
pero no en la cara, en las manos, donde todo el mundo ve, sino en los pies. Es una imagen de abundancia. Pero luego dice así el versículo 25, hierro y bronce son sus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Me encanta esta frase. Dios promete dar fuerzas suficientes para los días. Así, Aser va a tener fuerzas. ¿Por qué? ¿Porque es fuerte Aser? No, porque Dios provee fuerzas que son suficientes para el día a día de su pueblo. Continúo y quiero hablar de Neftalí en el versículo 23. Dice así el 23. A Neftalí dijo, Neftalí saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Ese pensamiento de llegar a estar saciado, llegar a tener lo que necesita uno. Ese pensamiento que es tan difícil para nosotros como seres humanos, porque da igual lo que tengamos, siempre queremos más. Nada realmente satisface. Tenemos pensamiento de satisfacción. ¡Guau! Si yo pudiera tener... Y ponemos ya un espacio. Y nosotros ya, tú sabes lo que pones en ese espacio. Si pudiera tener... Igual estás pensando ahora mismo en un coche. O quizás estás pensando en un trabajo que sería ideal para ti. O estás pensando en un perrito, o una gatita, o... Póngale lo que quieras ahí en ese espacio. Si pudiera tener, y sabes que si tuvieras eso, estarías contento un poco de tiempo. Pero pronto dirías, ya, pero... Eso, cuando nuestros hijos eran pequeños, contemplamos la posibilidad de comprarles la Wii. ¿Recordáis esa consola? Ya algunos dicen, ¿eso qué es? Ya me estoy demostrando ahí la edad que tengo. Esa consola. Pero recuerdo, ese momento era precioso. Nuestros hijos se enteraron de que estábamos considerando la posibilidad y pensaron que necesitábamos un poco de ayuda para tomar esa decisión. Y recuerdo nuestro hijo mayor, que era siempre ¿cómo se dice? El vocal de la familia o de los hermanos, que hablaba por sus hermanos. Él es el portavoz, esa es la palabra que buscaba. Portavoz de sus hermanos, viene y dice, papá y mamá, si nos compráis esto, nunca más vamos a pedir ningún juego, no vamos a jugar más de 15 minutos al día. Primeramente juego yo 5 minutos y luego después paso a mi hermana y juega ella 5 minutos y luego después juega a mi hermano y nunca vamos a pelear, siempre... Bueno, nos prometió, ojalá que hubiéramos grabado esto, porque era de verdad una promesa tan preciosa que nos hizo y sabíamos que era mentira. Claro, a los 2 días, cuando vino dice, mira, papá y mamá, hemos visto un juego nuevo. Y digo, ¿cómo que juego nuevo? ¿No dijiste que no ibas a necesitar nunca más un juego? Bueno, sabíamos que eso eran las promesas de un niño. Pero qué fácil o qué difícil es para nosotros encontrar esa satisfacción y sin embargo Dios promete ser para su pueblo esa satisfacción, llenar a su pueblo, es decir, no necesitáis más, yo soy suficiente para mi pueblo. Esas son bendiciones preciosas. Pero vamos a continuar, porque aquí en estas bendiciones no solamente vemos lo que Dios, cómo Dios ayuda a su pueblo, sino que Dios pide la fidelidad a su pueblo. Primeramente, me llama la atención el versículo 6. En el versículo 6 leemos, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Esa es la única bendición que tiene para Rubén. Es poco decir eso. Viva y no muera. Gracias. Algo es algo, imagino, ¿no? Pero esa segunda frase dice, no sean pocos sus varones. Hay un poco de dificultad aquí en cuanto a la traducción. Si tienes otras traducciones y quieres comparar, en algunos casos van a decir, pero
sus hombres serán pocos. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, los traductores de nuestra versión han entendido que lo negativo de la frase que no muera también se aplica a la siguiente frase, que no muera y que no sean pocos. Pero realmente en el lenguaje original no está en la negación, la segunda, solo dice que no muera y luego dice pocos sus hombres. Y entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, es interesante notar un poco la historia de Rubén. Rubén, cuando se hace el censo, el primer censo, Rubén es una tribu bastante grande. Cuando hace el segundo censo, poco antes de Deuteronomio, Rubén ha reducido bastante lo que es el número de familias. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿recordáis los nombres Datán y Abiram? Que eran de la tribu de Rubén. ¿Qué fue lo que dijeron estos dos hombres? Dijeron, ¿por qué tiene que ser Moisés y Aarón y todos los suyos? Nosotros también somos santos delante de Dios. Y Moisés dijo, ¿queréis ofrecer ante Dios? Vale. Y ahí llegaron ellos con un gran grupo de hombres de la tribu de Rubén. Y ahí ofrecieron su incienso delante de Dios. Y Dios hizo abrir la tierra debajo de ellos y los tragó vivos. Entonces, en la bendición que tiene para Rubén, escucho esta advertencia de cuidado con la rebelión, cuidado con esa rebeldía que hay en el corazón humano, que siempre vamos buscando. Dios pone los límites y nosotros de alguna manera queremos salir y ser lo que no somos. Y aquí viene ese mandamiento que dice, Rubén recibe una bendición, que muera, que no muera, que viva. Pero realmente entendemos que hay pocos, los de la tribu de Rubén. Y eso me lleva a la tribu de Leví. El versículo 9, recordamos que las dos tribus que más bendiciones reciben son José, Efraín y Manasés, y Leví, que tenemos una sección bastante larga en cuanto a Leví. Pero en el versículo 9 leemos lo siguiente, dice, ¿quién dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, ni no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos, conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto? Aquí hay varias referencias que no tenemos tiempo de mirar todo. Habla de cuando Moisés sacó agua de la roca la primera vez, no la segunda vez cuando pecó Moisés allí y pegó la piedra, sino la primera vez que Dios hizo este milagro. Allí menciona esto y menciona como Aarón, ese varón de la tribu de Leví, como la gente lo resistía. Pero aquí hace referencia a algo que nos hace pensar que está hablando de otro pasaje, del pasaje en Números 25. La historia es cuando Balaam intenta maldecir al pueblo y Dios no le deja a Balaam maldecir al pueblo. Al final, Balaam parece que aconseja y mandan a las mujeres a invitar a los hombres de Israel para participar en la idolatría de esta nación. Y ahí incluso empieza una mortandad en el campamento porque Dios empieza a castigar a su pueblo. Y hay un momento en que Fineés, que es de la tribu de Leví, se levanta y mata a la persona que está pecando ahí delante de todos. Tenemos este pensamiento que eso es lo que entra aquí, ese pensamiento de que Leví tenía su primera lealtad no a su familia, no a su tribu, no a su nación, sino su primera lealtad era a su Dios. Y creo que eso es muy importante que lo veamos en este contexto. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero eso no estoy hablando de que tenemos que merecer la bendición de Dios. Eso sería una equivocación completa, porque no podemos merecer la bendición de Dios. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, Dios quiere bendecir a su pueblo, pero lo que Él espera es que su pueblo tenga esa lealtad y esa fidelidad a Él. Y aquí lo vemos en Leví. Esa fidelidad hacia Dios que dice,
mira, más importante para mí es lo que dice mi Dios que lo que dicen mis padres. Qué fácil es dejarnos desviar por lo que dice un amigo, por lo que dice un hermano, por un comentario de un padre, una madre, o quizás un hijo, una hija. Y aquí vemos esa tribu de Leví que Dios alaba por medio de Moisés diciendo, ellos se mantuvieron fieles a mí. Y finalmente, el último punto que quiero mirar aquí es nuestra misión de atraer a las naciones. Para las tribus de Zabulón e Isaacar. Ahora, ¿recordáis el mapa? Zabulón e Isaacar, esta es la región de Galilea, donde vivía Jesús, cerca del mar de Galilea, lejos de Jerusalén. Y sin embargo, leemos lo siguiente en el versículo 19. Dice, llamarán a los pueblos a su monte. Ahora, realmente no tienen montes. Yo sé que hablamos del sermón del monte, pero realmente no es un monte. Es una... y abajo tienes el mar de Galilea. Pero aquí dice, llamarán a su monte. Y entendemos que eso es profético, hablando de Jerusalén. Al momento en que van a llamar a las naciones a bajar a Jerusalén. Y continúa y dice, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Dios promete bendición sobre esta tribu, que tendrá una función de llamar a las naciones a alabar a Dios. Y fácilmente veo aquí también parte de lo que es el resultado de la bendición de Dios. Dios nos quiere bendecir con el Mesías por medio de su gracia, para que nosotros habitemos confiados en Él, con su fuerza, saciados de Él. ¿Y con qué propósito? Para que otros vean lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y busquen adorar al mismo Dios, para llamar y atraer a las naciones a los pies del mismo Dios que quiere bendecirles a ellos también. Bueno, vamos a seguir avanzando y tenemos la sección final de la canción. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Primeramente veo aquí en los versículos 26 y 27 el gran socorro de Dios para su pueblo, cabalgando para ayudar a su pueblo. Qué bonita la imagen que tenemos aquí. Dice, el eterno Dios es tu refugio. Y acá, y Moisés se volvió un poco argentino, bajo sus brazos eternos, Dios mantiene a su pueblo con sus brazos eternos. Aquí tenemos una imagen preciosa de Dios que está cuidando a su pueblo. Dios es nuestro socorro. Continuando en el versículo 28, por lo tanto podemos habitar confiados en Él. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Eso mira hacia la conquista y el pueblo. El propósito de Dios es que vivieran confiados, solos en la tierra. Tristemente no obedecieron y hubieron enemigos que estaban viviendo ahí con ellos y jamás vemos a Israel viviendo confiado en su tierra. Y sin embargo, Dios quiere que nosotros vivamos confiados un día en el cielo con Él. Ahí en perfecta victoria eterna, pero incluso ahora podemos vivir confiados sabiendo que Él es nuestro socorro. Y finalmente, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tu pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Este pensamiento del pueblo salvado por Jehová. Pienso en este pasaje y es un pasaje realmente emotivo. O sea, allí Moisés pronuncia estas palabras y luego en el capítulo 34
sube el monte y Dios le permite ver la tierra. Ver, y nos dice que empieza a mirar. Ahora, es interesante porque es imposible que pudiera ver con ojos físicos. Si tú y yo hiciéramos un viaje a estas tierras y buscáramos el posible monte, porque una vez más hay mucho debate sobre exactamente el monte Nebo, pero si subimos a lo que tradicionalmente se ha dicho que es el monte donde subió Moisés, es imposible ver todos los terrenos que habitaría Israel. No obstante, entendemos que de alguna manera Dios abrió los ojos de Moisés y le permitió ver lo que físicamente no podría haber visto con sus ojos. Y Moisés, habiendo visto todo lo que Dios iba a dar a su pueblo, ya se jubila Moisés. Dice, ya está, he terminado la carrera, y el Señor entierra a su siervo en un sitio donde nadie sabía dónde estaba. Y ahí solo Dios presenció ese entierro. Yo no sé, no tengo mucha preocupación de lo que pasará el día que me toque pasar por un entierro, porque total, mi cuerpo estará, pero yo voy a estar con el Señor. Pero hay algunos que están un poco preocupados de quién estará. ¿Cuánta gente vendrá a mi entierro? Vendrán con prisa diciendo, a ver si llego para el partido, o vendrán para realmente estar ahí en el momento. Pero fíjate, Moisés tuvo una sola persona en su entierro, su mismo creador. Qué bonito ese pensamiento de tener al único que importa a tu lado en este momento. Bueno, Moisés muere y Josué es elegido y ya iniciamos, pues ya tenemos el libro de Josué servido. Y ya con ese final de Deuteronomio, con ese mandamiento de esfuérzate, sé valiente, que lo veremos una y otra vez en el libro de Josué. Pero en esta sección quiero volver a esta frase, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Porque estamos leyendo este pasaje que eran bendiciones para las tribus de Israel. Y sin embargo, entiendo que eso tiene una aplicación para nosotros. Empezamos con esta pregunta. ¿Quién como vosotros, pueblo salvado por Jehová? Si has puesto tu fe en Cristo, si te has reconocido pecador y eres salvo por la pura gracia de Dios, tú entras en esa descripción, pueblo salvado por Jehová. ¿Y sabes lo que Dios quiere darte? Lo que Dios quiere que esté en tu vida, lo mismo que hemos visto aquí en estas bendiciones. Dios quiere que vivas confiado bajo los brazos eternos. ¿Somos conscientes de los brazos eternos que nos apoyan, que nos mantienen? A veces no. Y a veces se nota por nuestra preocupación, por nuestra ansiedad, por todo lo que nos achaca. Pero que Dios abra nuestros ojos para que contemplemos los brazos eternos que están con nosotros. Si estamos en Cristo, ¿cómo no podríamos estar confiados en Él? ¿De dónde viene nuestra fuerza? Hay veces que en la vida vienen momentos y decimos, oh, yo no sé cómo voy a terminar esto, no sé cómo voy a aguantar, no sé cómo podré hacer lo que tengo que hacer. ¿Sabes que es muy bueno que estemos en momentos así? Porque son los momentos en que más buscamos la fuerza de Dios. Y eso es buenísimo para nosotros, buscar la fuerza que solo Dios puede dar. Su fuerza siempre es suficiente para nosotros. Tenemos que aprender a confiar en sus fuerzas. Y finalmente, vuelvo a esta satisfacción y pregunto, ¿encontramos nuestra satisfacción en Dios? ¿O de alguna manera nos encontramos todavía buscando satisfacción en lo que jamás puede dar satisfacción? Eclesiastés es el gran libro del Antiguo Testamento que nos recuerda
vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si quieres intentar llenar tu vida con algo que es vanidad, de la marinera, porque no vas a tener éxito. Siempre te encontrarás vacío. Pero cuando dijo Eclesiastés, todo es vanidad, todo bajo el sol es vanidad. Dios no es vanidad. Dios es el único que realmente es perpetuo, que jamás pasará. Y Dios es el único que puede traer de verdad satisfacción a nuestras vidas. Y por lo tanto, termino con estas preguntas, porque realmente esta es la bendición que Dios tiene para nosotros, pueblo salvado por Él. Y Dios quiere que vivamos así delante de Él, con esa fidelidad que hemos visto en la tribu de Leví. Ese pensamiento que dice, no, mi mayor lealtad pertenece a Dios. Soy de Dios. Si estás preocupado sobre las relaciones en esta tierra, sabes, pon a Dios en primer lugar. Y Dios hará entrar las demás relaciones. Cristo lo dijo así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, vuelvo a la imagen del que es rey sobre su pueblo y pregunto, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? Estamos en esta época recordando la Navidad, recordando al Mesías que vino, el rey de los judíos. Así fue anunciado. Y él vino efectivamente no para ser el rey de los judíos, sino el rey de todos nosotros que lo reconocemos como nuestro Salvador. Padre Santo, yo te doy gracias por ese pasaje precioso, esas bendiciones que fueron pronunciadas sobre las tribus de Israel, pero esas bendiciones que siguen su eco hacia nosotros. Y Padre, queremos vivir esas bendiciones. Queremos que tú seas realmente el Rey de nuestra vida. Y que vivamos confiados en ti, saciados por ti y con la fuerza que solo tú nos puedes dar. Así que pedimos que otros vean esto en nosotros y que te busquen de verdad. Que salves a más vidas y que recibas de nuestras vidas la alabanza que tú mereces. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.